Serían decenas los casos en los que se habrían utilizado las deudas públicas por expropiaciones del Estado y la supuesta compra y venta de terrenos para cometer presuntas irregularidades. En la mayoría de los casos no reposan solicitudes formales de reclamación de pago por parte de los interesados, con la observación de que los mismos recaen sobre supuestas deudas que datan de más de 45 años y en algunos casos más de 65 años de antigüedad. Sin embargo, los firmantes de los acuerdos lograron obtener el pago de las mismas a pocos días de la negociación y de muchos de los citados convenios. Este hecho ha suscitado la teoría en los investigadores de la Contraloría de que pudiera existir un posible contubernio entre funcionarios y adquirientes de deuda con la finalidad marcada de beneficiarse del Estado en estas negociaciones con un conjunto de situaciones que van desde inobservancias, simulaciones y debilidades hasta irregularidades catalogadas como graves y lesivas al patrimonio y al interés nacional. Profundicemos en nuestra teoría de si la deuda pública es un vehículo para desviar fondos. Una información ha sido instaurada durante los últimos días en la opinión pública. La supuesta diferencia a lo interno del Ministerio Público por la apertura a un investigado y sus compartes por corrupción y otros posibles delitos de la carpeta fiscal, hecho que posiblemente hará que quienes van por lana salgan trasquilados. Iniciemos contando que una carpeta fiscal de investigación es una bitácora con el contenido de actividades ordenadas realizadas por el fiscal, auxiliado por oficiales y peritos, entre otros. Esta le permite al órgano acusador construir la teoría del caso que tendrá que determinar el cierre de la investigación. Iniciando en el 2020, desde el Ministerio Público se viene realizando una ardua labor. Las investigaciones ejecutadas hasta el momento son 11, entre ellas Antipulpo, Coral y Coral 5G, FM, Falcón, Catleya, Medusa y otras. Entre las investigaciones en marcha se mencionan casos como el del asfalto AC30, el Banco de Reservas, los pulpos eléctricos, que implica hermanos de la ex primera dama en fraude del sector eléctrico, y el más mencionado, el caso del ex ministro de Hacienda. Que promete ser un caso de 5 estrellas y en cada estrella muchos puntos de apéndice. Esta última investigación presenta un pequeño apéndice que podría estar sustentado en un informe realizado por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, al que tuvimos acceso en exclusiva, y en donde presuntamente se comprobaron un conjunto de maniobras fraudulentas ejecutadas desde el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar y la Dirección General de Catastro Nacional, con la participación de la Tesorería Nacional, la Contraloría General y la Jurisdicción Inmobiliaria durante los meses de febrero a julio del año 2020, en perjuicio del Estado Dominicano, con mucho más de 12.000 millones de pesos, una cifra que en la medida que han pasado los días va en aumento y cuyos expedientes de pagos recaen sobre las expropiaciones y ventas de terrenos del Estado, con un presunto entramado de funcionarios e instituciones, con el único propósito de beneficiarse económicamente, afectando económica y legalmente al Estado Dominicano y dejándolo indefenso ante futuras litis de las que no podrá salir, sin que todos los dominicanos tengamos que cargar con una consecuencia financiera de alto peso, y violentando además derechos de propiedad de dueños primigenios y herederos o sucesores originales. Entre las expropiaciones realizadas en la zona este del país está un caso que será emblemático en lo adelante. Nos referimos al de los sucesores de Jorge Mota. Pero iniciemos contándoles que una expropiación es una figura consistente en la transferencia del derecho de propiedad de un bien de manos de su titular a favor del Estado o de un tercero.
Dicho acto debe encontrarse basado en causas de utilidad pública o interés social debidamente justificadas, recibiendo el expropiado una justa indemnización. En momentos en que la población estaba sometida a un cierre total, incertidumbre, pánico y necesidad debido al estado de emergencia sanitaria mundial por el COVID-19 y a solo un par de meses de vivir el despropósito de unas elecciones anuladas. Paralelamente, el Ministerio de Hacienda trabajaba a todo vapor en estructurar y pagar expedientes de expropiaciones y compraventa que tenían décadas sin presentar prioridad. El Ministerio Público, la Cámara de Cuentas y la Unidad Antifraude de la Contraloría vienen realizando una labor titánica en contra de la corrupción. Esta última tiene por objeto realizar investigaciones especializadas a instituciones que sean objeto de señalamientos por conductas enmarcadas como actos de corrupción, prácticas irregulares o erradas que surjan de denuncias directas, resultados de auditorías ordinarias o especiales. La Unidad Antifraude establece en el documento que fue a través de 3 libramientos realizados entre abril y junio del 2020 que el Estado pagó la suma de 505.081.440 pesos. 2 de estos fueron realizados en una misma semana, correspondientes a desembolsos por concepto de expropiación bajo la modalidad de deuda pública, soportado en el acuerdo transaccional de fecha 6 de marzo de 2020, firmado entre Rómulo Mota, Juan Tomás Polanco, Ángel Locuar y asociados, Redux Consulting, entre otros, y la Dirección General de Bienes Nacionales en la persona del fallecido Emilio Rivas, en representación del Estado Dominicano. El acuerdo fue firmado por una parte de los sucesores de Jorge Mota, a pesar de que en el referido documento Bienes Nacionales reconoce que no todos los copropietarios de la parcela estaban en el acuerdo, y descarga la responsabilidad penal y civil que pudieran surgir sobre los cotitulares del inmueble, firmantes en el acto, lo que permitirá futuras demandas al Estado que pudieran interponer las personas excluidas arbitrariamente. Además, el informe establece que esto constituye una inobservancia al principio 4º de la Ley 108-05, que establece todo derecho registrado de conformidad con la presente ley es imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta del Estado. Estos pagos fueron relativos a una porción de terreno de 1.655.921 metros cuadrados, ubicados dentro de la parcela número 10 del Distrito Catastral 10-1 del municipio de Higüey, correspondiente a una parte de los derechos expropiados a los sucesores de Jorge Mota mediante un decreto de 1975. En el informe se detallan al menos 8 procesos que se ventilaron en el Tribunal de Tierras de jurisdicción original de la provincia de La Altagracia, desvelando que al momento del pago, el inmueble figuraba siendo objeto de múltiples procesos jurisdiccionales que no permitían concretar la firma del suscitado acuerdo transaccional por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales. Los investigadores detallan que llama poderosamente la atención que los beneficiarios del pago, a sabiendas de que su deuda sería pagada en días subsiguientes, se dispusieron a firmar sesiones de crédito en beneficios de terceros y que dichas sesiones de crédito daten de la misma fecha en que se firma el acuerdo con la institución. La cesión de crédito consiste en la transferencia de cuentas pendientes por recuperar, es decir, renunciar a los derechos de cobro en favor de un tercero. Los sucesores de Jorge Mota firmaron 4 contratos de cesión de crédito entre el 9 y el 6 de marzo del 2020. Una de ellas fue a Redux Consulting, representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo, por más de 320 millones de pesos. La segunda fue firmada en favor de Alejandro Constanzo por 69 millones de pesos y una tercera cesión firmada a la empresa Ángel Locuar y Asociados, representada por Ángel Locuar Mella, por más de 19 millones de pesos. La última, a nombre de Pedro María de la Altagracia Veras, por 74 millones.
De acuerdo con el informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría, en los referidos actos de cesiones de crédito de los sucesores de Jorge Mota a terceros, no quedaron claras las causas que originan la obligación de los cedentes con los cedatarios, puesto que solo se hace referencia a una supuesta deuda contraída con los cesionarios, de la cual no se especifica fecha ni monto. Uno de los beneficiarios con el dinero pagado por la expropiación de los terrenos fue Teófilo Mota, sucesor de Jorge Mota. Mire, país, esa es mi casa, esa que está ahí, esa es mi casa. Y eso no es de una persona que ha recibido esa cantidad de dinero. Lo que yo conseguí fueron 200,000 pesitos. Eso fue lo que me dieron, que ellos me mandaron pagarle a cada uno 200,000 pesitos. De su lado, tras preguntarle a Teófilo Mota si conoce al abogado Ángel Lócuar para demandar a los miembros de la Contraloría de la República Dominicana, responde lo siguiente. No, señor, no es abogado mío. No es abogado mío porque ellos se prestaron para hacer una charlatanería de ellos, coger la firma mía, hacer la firma mía, falsificándola para ellos. Entonces, cobré ese dinero y no me buscaron. Además, está seguro que fueron otros de los sucesores que lo buscaron a él para firmar un contrato. A mí me dijeron, a mí me buscó Polanco. Juan Tomás Polanco Céspedes fue que me buscó a mí para hacer ese contrato ese contrato de ellos, sacándonos a nosotros nuestro dinero de esa tierra. Y cogieron y vendieron la tierra y se cogieron el dinero. El dinero que ellos me han enviado a mí no es lo que yo toco. El informe detalla que el valor total del inmueble tiene su origen en el oficio de un avalúo del 9 de marzo del 2020, firmado por el director general del Catastro Nacional, en ese momento Claudio Silver Peña, mediante el cual se establece un precio de 390 pesos por metro cuadrado, es decir, más de 842 millones de pesos. Sin embargo, Catastro informó que no existen documentos técnicos que amparen esa tasación. El informe establece que al no observarse ningún informe técnico de avalúo, el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, con su accionar incurrió en una acción contraria al régimen jurídico vigente y cometió una falta grave en el ejercicio de sus funciones que incidió de manera directa en una afectación contra el patrimonio público. Los investigadores aseguran que resulta cuestionable que el acuerdo de compraventa sustente el precio del inmueble en un oficio de avalúo que no figura registrado en los libros del órgano y que por demás data de una fecha posterior al acuerdo, a saber 9 de marzo del 2020, es decir, apenas 3 días después de la firma. El informe resalta que con la misma celeridad observada durante el proceso, un día después, 10 de marzo del 2020 a las 8:54 de la mañana, Crédito Público generó un formulario de recepción del expediente definitivo para pago, que fue preparado por un servidor público de nombre William Castillo, donde se establece que fueron recibidos algunos documentos. El 12 de marzo, 2 días después, el fallecido director de Bienes Nacionales remite al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz el supuesto expediente que ya había sido recepcionado en fecha 10 de marzo del 2020 por Crédito Público del Ministerio de Hacienda, en donde estableció la respuesta a una comunicación enviada por el entonces ministro de Hacienda, lo que evidencia que las gestiones para que se efectuara el pago fueron iniciadas por Donald Guerrero. Tras la pausa. El monto reclamado según acuerdo transaccional es de 645 millones y que el monto validado según cálculo en los títulos y sentencias es de 633 millones, para una diferencia de más de 12.500.000 pesos.